Muy buenas noches y sean bienvenidos a otro episodio más de Percepción Paranormal. Mi nombre es Víctor Castillo y me encuentro en compañía de Oscar Méndez y esta noche hablaremos del exorcismo de Emily Rose. Buenas noches, Pri, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Bien, Pri, me encuentro bien, un poquito mormado. Me salí de bañar y como que me mormé un poquito, pero me encuentro bien. Eh, ¿Qué opina, Pri, del tema del que vamos a hablar el día de hoy? Es un tema bastante interesante. Realmente yo nunca he visto la película, pero sí tengo conocimiento del caso, ya que fue un caso muy famoso. Entonces va a ser un tema muy interesante del cual vamos a abarcar el día de hoy. De hecho, algo que quiero mencionar, que obviamente decimos nosotros el exorcismo de Emily Rose por la película, ¿no? Sí, claro. Pero el verdadero nombre de la persona es Annalise Mitchell. Pero antes de abordar este tema, Pri, quisiera preguntarle o quisiera hacerle esta pregunta. ¿Usted cree en esto de las posesiones demoníacas, de las prácticas que tiene la iglesia para eliminar a un demonio del cuerpo de una persona que posee el cuerpo de una persona? ¿Usted qué cree? Volvemos al, volvemos al punto de varios del podcast primero que hicimos, en el cual yo decía que si hay algo bueno en este mundo, debe de haber algo malo. Entonces no descartaría el hecho de que sí exista esto, aunque también pueda estar involucrado con cosas médicas o psiquiátricas o cosas así. Entonces, pues está la pelotita ahí botando, ¿sabes? De hecho, hace poco yo vi un documental, bueno, no fue un documental, fue más que nada una entrevista de un exorcista, justamente. Le hacían una entrevista a un exorcista que es de allá creo que de España, y ya él cuenta el cómo llegó a ser sacerdote exorcista y todos los casos que le han ocurrido, ¿verdad? Entonces yo viendo más que nada esa entrevista, empecé a investigar, ¿no? Porque si bien es cierto, me puse a investigar cuál fue como el origen, ¿no? O sea, el primer caso de exorcismo, más que nada, para ver a raíz de dónde surge o qué intención, por ejemplo, si existe, como usted dice, el bien y el mal, o sea, qué finalidad tiene los demonios al poseer a una persona. Sí, ¿cuál es cuál es la finalidad ¿Cuál es la de poseer finalidad? a una persona? Y sí, o sea, qué es lo que busca o qué es lo que quiere de esa persona o qué quiere lograr con el poseer a esa persona. Y de hecho, me puse a investigar aparte de eso, si nada más el tema de posesión ocurre nada más como en la religión católica. Porque, por ejemplo, bueno, yo soy católico, nosotros somos Somos, ajá. católicos. Entonces, esta práctica, pues es una práctica de, pues, de la religión católica, ¿no? No sé si en otras culturas existan algo, más que nada como registro, ¿no? Ujú. De si hay personas que sufran de alguna posesión o algo similar. ¿Me explico? O sea, yo me he puesto a investigar un poquito este tema y porque se me hace interesante, la verdad. Porque si bien es cierto, ah, bueno, hasta donde yo tengo conocimiento, esto nomás les ocurre a las personas que, Están en la religión sí, católica. sí, a los cristianos más que nada. O sea, me he puesto a investigar como en otras culturas y no encuentro como precedentes de que ocurran sucesos como los que pasan a los que creemos, ¿no? En este tipo de religión. Sí, igual, no sé. Bueno, yo en ese caso, en ese sentido, no sé si haya como que en alguna otra religión en el cual a lo mejor no un exorcismo, pero algún tipo de ritual o algo en el cual se asemeje al exorcismo o con sus demonios o todo eso. Porque pues demonios en todas las religiones hay o en todas las creencias hay también. Entonces, pues sería interesante también saber eso. Bueno, Pri, vamos a abordar el tema
de Emily Doe, Muy bien. mejor conocida como, bueno, no mejor conocida, como Annalise Mitchell, ¿no? De hecho, Annalise Mitchell pues fue una joven alemana Ujú. que nació en 1952. Entonces fue uno de los casos que ocasionó como mucha polémica y fue de gran relevancia para, más que nada, marca un antes y un después, también para el tipo de la práctica del exorcismo en la religión católica, ¿no? Para los eclesiastas. Entonces, es interesante, bueno, más que nada como en la película lo representa, ¿no? O sea, ponen la parte como médica, científica, y ponen por la parte pues religiosa, espiritual. Entonces, sí es algo interesante como en la película ponen como en ese debate, ¿no? La cuestión tanto científica como la eclesiástica, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar un poquito de eso. Annalise Mitchell, nacida en una familia con fuertes creencias católicas, ¿no? Volvemos a lo mismo. Si se fija, es un punto como muy curioso, porque si bien es cierto, las personas que sufren de posesiones demoníacas siempre son como las personas que son como más religiosas, ¿no? Las que son más allegadas a la iglesia. Entonces Annalise Mitchell pues creció en una familia en donde creían mucho pues en la religión católica. Entonces Annalise Mitchell desde la adolescencia ya presentaba como este tipo de episodios, ¿no? Entonces incluso la llegaron a ingresar a dos hospitales psiquiátricos. Entonces, más que nada el primer diagnóstico que le dieron fue eso de que tenía epilepsia, ¿no? Una enfermedad de epilepsia en el lóbulo temporal. Entonces, la familia siempre, pues, por la cuestión de que era como muy religiosa, si bien es cierto, eh, hicieron que recibiera como atención médica, pero también no dejaban como de lado que pudiera ser como una posesión demoníaca, ¿no? Esto por los comportamientos no extraños que tenía Annalise, ¿no? El hecho de que veía como rostros o que tenía así como episodios en los cuales se quedaba viendo como a un punto fijo, ¿no? O sea, tenía como comportamientos que no iban como, o más bien no estaban como muy relacionados con lo médico. Bueno, hasta cierto punto, porque si bien es cierto, pues nosotros como personas en veces también duramos como cierto Sí, tiempo como mirando hacia un punto, que ¿no? hay veces que te dicen, oye, te estoy hablando y ya te perdiste, o Ajá, cosas, pero ni siquiera es porque estemos en ese caso, pues, sino que a lo mejor te distraes sí, o claro. solamente quedas pensando o divagando en algo y es como en el hecho de que este ya sabe que trae o algo y a lo mejor y lo haces hasta inconscientemente. Yo creo que también por esa parte entró el hecho de que la estaban diagnosticando con la psicosis, por el hecho de que estaba viendo o que decía que veía rostros o porque él tenía los episodios que marcaba, pues. Sí, de hecho, más que nada porque, o sea, si bien es cierto, como dice usted, nosotros sufrimos en veces como de que, pues, duramos tiempo como viendo un punto, ¿no? Ujú. Nos perdemos, a lo mejor estamos pensando en algo, pero Annalise era como de que duraba, o sea, lapsos muy largos viendo un punto fijo sin decir completamente nada, ¿no? O sea, se quedaba viendo y fijamente, y, o sea, por más que le hablaran, como que no, pues no reaccionaba. Entonces, si bien es cierto, cuando la diagnosticaron con esta enfermedad, pues recibió medicamentos, tratamientos y todo, pero pues realmente no mejoraba, ¿verdad? Entonces, pues la familia empezó más que nada como a creer, ¿no? En que podría estar sufriendo pues
de alguna posesión. Sí, ya, bueno, tengo entendido que por eso ya fue cuando se acercaron más con los padres a hacer el cuestionamiento de pues, lo de la posesión o sobre el exorcismo como tal. Y pues al principio fue como que de manera de que no se lo querían como que realizar, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido, en la actualidad, los padres que son exorcistas son los primeros que son los más escépticos de que dice, o son los que no creen en ese sentido. Te tiene que poner, o te tienen que pasar varios episodios para que el padre llegue a la conclusión de que sí eres como candidata o que necesites el exorcismo como tal. Sí, de hecho, Annalise Mitchell fue rechazada en 2 ocasiones, ¿no? Porque, pues, de cierta manera tenía como el diagnóstico, ¿no? O sea, tenía un diagnóstico que le decía que tenía epilepsia. Entonces, de hecho, es un punto muy interesante que posteriormente estaremos desarrollando porque en este caso en particular, pues es el parteaguas, ¿no? Y de los cuales se reforman varias cosas de las leyes eclesiásticas para la manera en la que hoy se realizan los exorcismos, ¿no? Entonces, después de varios rechazos, de hecho fueron 2 veces que la rechazaron, y como veían que, por ejemplo, con el medicamento pues no tenía mejoras, y aparte ya empezaba a tener otro tipo de comportamientos, ¿no? Como hablar en otros idiomas que jamás pues ella había estudiado. Entonces, Si entras como mucho en el debate de decir cómo aprendes o cómo, bueno, no cómo aprendes, sino cómo hablas estos idiomas y no los conoces. que de hecho es un punto muy interesante porque si bien es cierto, en veces nuestra mente, el simple hecho de, a lo mejor no directamente, pero por ejemplo podemos como escuchar algún otro idioma, pero a lo mejor no le ponemos atención a cuestiones así, pero pues la mente es muy hábil, ¿no? Incluso para aprender a lo mejor ese idioma inconscientemente, pues sin querer hacerlo. Entonces cuando sufres de alguna enfermedad mental, creo que el cerebro como, no sé, siento que puede arrojar como mucha información de la cual ha captado a lo largo del tiempo, ¿no? Y inclusive podemos como hablar esos idiomas, inclusive con el simple hecho de haberlos escuchado una vez o cuestiones así. Entonces sí es una parte muy interesante. Entonces Annalise Mitchell pues ya empezaba a tener comportamientos extraños que ya se salían fuera de lo médico, ¿no? Como esa cuestión de que empezaba a hablar en otro idioma o con voces muy distintas a la de ella. Entonces, la familia insistió, ¿no? Que su hija deberían de practicarle un exorcismo, porque ya no era la cuestión médica, sino que ya era un tema pues de posesión demoníaca, ¿no? Sí, pues de hecho hasta vieron que, bueno, Emily suspendió el medicamento y vieron que la misma reacción era pues, con o sin el medicamento. Entonces por eso también se llegó como, bueno, ellos llegaron a la conclusión de que no era ese episodio de la epilepsia o de la psicosis como tal. Que de hecho en la película es algo interesante porque porque por ejemplo cuando se lleva a cabo la audiencia, Ujú. eh, ponen en debate, ¿no? De que si ella hubiera recibido como el tratamiento médico recomendado, y como se lo habían recomendado, y los medicamentos que le habían recetado, pues ella no hubiera sufrido pues de la muerte, ¿no? Entonces, en la película sí ponen como esa cuestión de que, si bien es cierto, eh, se le practicaron exorcismos, pero nunca dejaron como de lado el tratamiento médico, ¿no? Entonces, sí te pone a pensar porque, si bien es cierto, por los comportamientos que tenía, que de hecho esa enfermedad de epilepsia en el lóbulo temporal, pues sí te llega
más que nada hacer cosas que tú jamás harías. Ujú. Entonces, sí ponen como en debate ese punto, pero que si bien es cierto, nunca se dejó de lado el tratamiento. Entonces ahí es cuando dicen, entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Si ella recibió adecuadamente el tratamiento. Y Y, seguía presentando los síntomas, no, entonces. inclusive iba empeorando cada vez Ujú. más su estado físico y mental. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que sucedía? ¿Verdad? Sí, claro. Entonces ahí es donde volvemos a lo mismo. O sea, por parte del tratamiento no debió haber sido, porque pues si lo estaba siguiendo y lo estaba tomando, no es como que hubiera, como que se lo fuera a quitar como tal, pero sí era de que lo tenía que estar controlado. O sea, no era como que tuviese que empeorar si ibas con el tratamiento al pie de la letra. Yo eso es a lo que pienso, pues. Bueno, después de que Annalise fuera diagnosticada, ¿no? Con la enfermedad y a raíz de todo lo que sucedió, de los episodios que seguía sufriendo, ¿no? El hecho de que veía rostros y cuestiones así. Y después de que hicieron varias peticiones a la iglesia para que le practicaran un exorcismo a Annalise, al final de cuentas, pues eh, creo que un padre fue el que llevó como la evidencia, ¿no? Porque se recaba evidencia para realmente corroborar que sea un caso de posesión demoníaca. Bueno, después, pues de que le llevaron como evidencia de que pues esto le estaba, lo que le estaba pasando a Annalise, ¿no? El hecho de que los comportamientos que tenía, el hecho de que hablaba con diferentes voces y el hecho de que durara en veces eh, horas, ¿no? Forzando la voz demasiado y hablando otros idiomas y casi gritando. Entonces, pues una vez que recibieron como todas las pruebas, pues se decide que, le, que le realicen un exorcismo, ¿no? A Emily Rose. Ujú. Entonces, se dice que uno de los padres, pues, que llevó a cabo el exorcismo, eh, durante el exorcismo se percató pues de que no solamente estaba poseída por un solo demonio, ¿no? Sino que eran varios, ¿no? Que era más que nada una legión entre entre los demonios o entes que la poseían. Se encontraba Lucifer, Judas Iscariote, Nerón, Caín y Adolfo Hitler, que de hecho es un poquito como interesante, ¿no? O sea, ¿Cómo esta persona que se vio involucrada en la Segunda Guerra Mundial ya llegó a ser considerado hasta un demonio por todo lo que llegó a suceder cuando él estuvo, pues ahora sí que gobernando a la Alemania, pues? que de hecho no recuerdo si, o sea, si es denominado como el primero o segundo anticristo, pues no recuerdo muy bien. No, pero imagínate el impacto que llegó a tener él para que ya entre dentro de la bolsa de Lucifer y de todos estos demonios, porque pues al final de cuentas Hitler, pues las cosas que hizo pues no fueron nada gratas. Entonces sí debe de ser una persona pues con un alto nivel de maldad como para llegar a esto, ¿no? Sí, que de hecho, pues durante los exorcismos que se le practicaron a Annalise, dice que cada exorcismo duraba alrededor de 4 horas y se le practicaban 2 exorcismos creo que a la semana, Ujú, ¿no? así es. Entonces decían que durante el exorcismo pues Annalise presentaba episodios pues sumamente violentos, ¿no? Y que era muy difícil como pues sujetarla, que incluso para poderla sujetar pues tenía que ser entre más de 3 personas, ¿no? Para poder sujetarla y que pudieran llevar a cabo eh, el exorcismo sin por la cuestión pues para que no ella no se lastimara porque pues ella cuando empezaban los exorcismos pues se descontrolaba
y se empezaba como a, Como atacar ella. sí, atacar a ella misma y atacar a las personas que se encontraban pues en el exorcismo. Este, Pues debió de haber sido muy fuerte, aparte que cuando la sujetaban ya llegaba al caso de que la llegaban hasta amarrar o para que no llegara a tener este tipo de comportamientos, como bien lo dice. Y es un reflejo de cosas que en sí nos representa como que el cine, ¿no? Es algo como de que siento que es algo, como dice, muy común en la religión y en todos los procedimientos que los amarran y no simplemente porque los ataquen. El primer punto es para que no se ataquen ellos mismos. sí, claro. Entonces, me imagino también que debió haber sido algo muy complicado porque pues no fueron meses, o sea, 2, 3 meses, o sea, fue un proceso bastante largo en el cual le estuvieron haciendo los exorcismos y pues fue en el cual fue pues su cuerpo decayendo también. Sí, que de hecho al final Annalise, o sea, después de que estuvo recibiendo 2 exorcismos a la semana durante horas, pues de repente pues ella ya no comía, ya presentaba pues desnutrición. Entonces pues por los exorcismos y por el medicamento y por todo lo que sucedió, pues llega el punto en el que pues Annalise pues muere, ¿verdad? Así es. Entonces pues ella muere como de desnutrición, deshidratación. Y pues todo esto ahora sí que desencadenó en un juicio por negligencia médica y entró el debate pues entre la de la negligencia y pues lo del exorcismo. Es pues ahora sí que es interesante el hecho de ponerlo que la ciencia cree que fue lo que ocurría con esta persona y lo que la religión como tal pues cree o que sí se produjo como tal esto de la posesión demoníaca. Pues yo en este punto sí digo de que, bueno, repito lo que decía de que, bueno, si se siguió un proceso de medicación y que Annalise no mejoraba, entonces sí doy el punto al que se debieron haber tomado otras medidas. Y en este caso, pues como la familia era muy creyente, pues se fueron a esa opción del exorcismo como tal. Entonces, sí queda muy a debate el hecho de que si no se siguió como tal el procedimiento o que si había más como tal del tratamiento y por ende que no se pueda o no se haya controlado como tal la epilepsia. Que de hecho, o sea, en la película pues ponen como en debate esa cuestión y pues sí llegan al punto en el que dicen que pues ella sí recibió adecuadamente su tratamiento y que no tuvo que ver pues con esa cuestión, porque el padre que realizó los exorcismos, pues, si bien es cierto, eh, mientras llevaban el exorcismo, a la par también estaban llevando pues el control de los medicamentos que le habían recetado a Annalise, ¿no? Pero eso como pasa en la película, pero en la vida real pues si bien es cierto, una vez que se hace como público pues el caso de Annalise, se lleva, pues sí se lleva a juicio tanto a los padres como a los sacerdotes que estuvieron involucrados, ¿no?, en el exorcismo pues, en el caso de Annalise. Entonces, pues se lleva a cabo el juicio y si bien es cierto, pues ahí sí se determina que fue una negligencia médica y por lo tanto sí les o sea sí pues les dan prisión, ¿no?, a los sacerdotes y a los padres por negligencia médica. Entonces esto fue como un parteaguas, ¿no?, también para el tema de los exorcismos eh, pues en el mundo de la religión católica, porque
si bien es cierto, a diario, pues bueno, no a diario, pero a la fecha, pues aún se sigue teniendo esa práctica, ¿no? Pero pues ya con más protocolos, o sea, ya no más, ya no es el, si antes, o sea, era difícil que un padre realizara un exorcismo, yo creo que ahorita en estos tiempos mucho más, ¿no? A partir del caso de Annalise Mitchell, pues se tomaron pues más como precauciones, ¿no? Ya para que te puedan practicar un exorcismo, ya no basta con el simple hecho de llevar ciertas pruebas, sino que también tienes que tener como un dictamen médico o que descarte cualquier tipo de enfermedad que, que pues pudiera llevarte a esos comportamientos que van un poquito relacionados a lo que pudiera ser un exorcismo. Entonces, si bien es cierto, ahorita los exorcistas, los padres o sacerdotes que llevan a cabo estos pues, ritos, eh, para empezar, creo que ya tienen que ser médicos. Y si bien es cierto, antes de que ellos realicen un exorcismo, tienen que tener como un diagnóstico médico, pero pues también ellos tienen que ser como médicos también para detectar pues cualquier indicio de que pueda ser alguna enfermedad mental. Ya no es tan fácil que te realicen exorcismo. Y por ahí había escuchado yo que a pesar pues de que ya es un poquito más riguroso, ¿no? El tema de los exorcismos, si bien es cierto, todavía pues existen muchos casos, ¿no? Y al año se practican bastantes exorcismos, o sea, se hacen peticiones al Vaticano y el Vaticano, pues, a pesar pues de las formas rigurosas ya que tiene para verificar que realmente es un exorcismo, pues todavía hay personas que se les practica a uno, ¿no? Entonces, pues, de cierta manera, yo lo veo hasta cierto punto, porque por ejemplo, en la cuestión de que yo había visto la entrevista con el exorcista, ya quieren ver como esa parte como médica, ¿no? Que a lo mejor pueda que sea como un problema mental o médico, pero el padre decía que, si bien es cierto, podrían decir que es como pues una enfermedad, ¿no? Pero si bien es cierto, cuando se practican los exorcismos o los rituales que usan en el exorcismo, pues les funciona, ¿no? O sea, hasta cierto punto, a lo mejor puede que sea, por ejemplo, una enfermedad mental, pero esa enfermedad mental se cura a través de las prácticas del exorcismo. Yo tengo, o a mí me entran varias, bueno, así a la mano rápidamente una. Yo creo que no sé si haya como un debate en el mismo padre en el hecho de que estudie para medicina claramente para él también tener un diagnóstico de si fue o no fue algo médico, pero no entraría ahí mucho a la contradicción de la religión y la ciencia como tal. Pues sí, o sea, hasta cierto punto sí, o sea, siempre como en contradicción, pero también eh, hay muchas enfermedades mentales que te pueden llevar a hacer cosas que se asemejen más como a una posesión demoníaca, ¿no? Entonces, no descartan que puedan existir enfermedades que te puedan eh, llevar a hacer o te puedan hacer comportamientos pues que se asemejen a lo de una posesión demoníaca, ¿no? Porque si bien es cierto, nosotros hemos, bueno, al menos yo he visto personas con enfermedades mentales que pues obviamente pues ven rostros y cuestiones así, como decían, pues por ejemplo la psicosis que te hace ver rostros, y no quiere decir que sea una parte o una cuestión de espíritus o cuestiones así. Entonces, si bien es cierto, no es que entre, o sea, sí entra como en contradicción, pero también, o sea, ellos, digo, para evitarse como esos problemas como legales, si tienen que como descartar que realmente sea una enfermedad por esa parte de la negligencia médica, ¿no? Entonces, si bien es cierto, pues sí es como contradictorio,
pero pues entre más ellos estén capacitados para realmente ver si es un tema médico o es un tema pues ya de posesión demoníaca. Sí, y entonces que como le digo, o sea, bueno, entramos en eso de que está bien, digo, el padre que estudie para también tener como una segunda opinión o otro punto de vista sobre el análisis que otro médico ya hizo. A lo mejor puede haber una prueba que el anterior no hizo y él la quiere hacer médicamente y pues dice, ¿sabes qué? Pues yo ya te hice esta y a lo mejor pues tú no estás en ese caso para poseída, pues o sea, si sigues este tratamiento a lo mejor sí. Digo, esa parte también está bien por la cuestión de que sí se estarían como pues descartando varias posibilidades No, y de más que hecho. nada que no se involucren en temas legales, Ujú. porque pues ahorita pues sí es un problema, si bien es cierto, pues existe esa parte pues religiosa, pero pues también ya existen pues por la parte médico y que te puede llegar a ocasionar, ¿no? Pues algún deterioro pues, que de hecho pues sí es curioso, ¿no? Sí es curioso la manera en la que se maneja, pero si bien es cierto, a pesar de que la ciencia pues ya está como muy avanzada, o sea, no se deja como de lado esos temas, ¿no? O sea, siempre hay como pues casos extraordinarios en los que pues sí sufren una posesión demoníaca. Sí, y aparte de que, como dice, de que la ciencia ha avanzado y todo, hay muchas personas en las cuales también han empezado como que alejarse también un poco de la religión y a pesar de todo eso todavía están estos tipos de casos de exorcismo que ya nos platicó en el primer capítulo que conoce a una persona y pues que no se descarta, pues, o sea, al final de cuentas, volvemos a lo mismo, yo o usted no hemos presenciado nada por el estilo, pero pues hay personas que sí y no tendrían por qué mentirnos en ese sentido, ¿sabes? No, no es que nos estén mintiendo, Ajá. ¿no? A lo mejor, bueno, yo por ejemplo he escuchado mucho de que hay personas que son muy perceptibles de esos temas, ¿no? O sea, no, más que nada como de que pueden ver cosas y cuestiones así. Hay personas que realmente no tenemos como esa capacidad. Que también volvemos a lo mismo, o sea, si nos ponemos un poco como a pensar, podríamos decir, ¿no? Pues que a lo mejor tiene un problema mental, ¿no? Sí, Entonces, o hasta mismos personas que dicen, está loquita o algo de que, sí, está siempre va a ser bien. un dilema, un debate, o sea, ciencia cierta, no sabemos si realmente si es cierto o no, pero pues tampoco podemos descartar que no existan esos casos, ¿no? Porque en veces, como le digo, yo conocí a una persona pues que sufrió pues de una posesión y entonces pues hay cosas que pues se salen de lo lógico, ¿no? De todo, o sea, hay cosas que ni la ciencia puede comprobar. Entonces sería muy como egoísta pensar que no existe algo más, Y ¿no? también como lo que tocamos una vez en un tema de que la imaginación de las personas no es tan amplia o tan vasta como para imaginar los sucesos como en estos casos de las películas, ¿sabes? O sea, ¿por qué tantas películas te cuentan lo mismo en exorcismos, por ejemplo? Todos los que salen en exorcismos se mueven cosas, flotan cosas. Entonces, es porque realmente alguien ya lo vivió, lo contó y pues de ahí claramente se desarrolla una historia que cualquier otra persona puede contar, pero ya la otra persona ya lo vivió como tal, pues. Sí, pues de hecho, por ejemplo, en la película del Exorcista, la original, La vieja. sí, dicen que durante las grabaciones que llevaron a cabo pues, en la película, o sea, que se ocurrieron varios sucesos y que personal de los que hicieron pues, la película incluso tuvieron accidentes que los llevaron incluso al hospital y hay gente que
que sí falleció. Entonces también el hecho, por ejemplo, como de hablar de este tema, como que siento como que sí, como que atraes energías, ¿no? Que pueden llevarte a inclusive a ver cosas o a que te pasen pues, pues sucesos que Sí, que a lo mejor dices, oye, ya estoy atrayendo esta energía y mejor ya no le que de hecho yo muevo. soy mucho de esa cuestión, ¿no? De energías. Yo siento que como personas, o sea, sí tenemos como esa capacidad de percibir energías, pues más que nada porque yo soy mucho de los que meditan, ¿no? O sea, intenta meditar porque la meditación pues es muy compleja, pero sí siento que puedes como a través de la meditación, este, pues percibir cierto tipo de energías o cuestiones así. Pues ahorita que toca el punto de la meditación, a mí en ese sentido me pasó algo extraño. Yo practicaba artes marciales hace mucho tiempo y me iba a meditar con mi maestro de artes marciales al parque. Entonces yo estaba concentrado en lo que claramente él decía y yo empecé a sentir una energía en mi espalda. Entonces, bueno, lo digo porque no, yo no lo vi, pues, pero sí lo sentí. Entonces, esta persona, mi maestro, me decía, Víctor, no te muevas, dice, no te muevas, hay alguien atrás de ti, pero no es algo malo, ¿sabes? Es alguien que te está cuidando. Y pues para esto, pues terminamos la meditación y todo, y mi profe se sí pone atrás de mí y luego me dice que esa persona le dijo que, que, que me cuidara mucho y todo esto. Entonces sí siento que por la parte de la meditación es como de que sí mueves mucho la energía y pues por lo menos digo, yo sentí esa presencia como tal, pero no la vi. Y él me la describió como tal y si era una persona que ya había fallecido y que estimaba mucho, pero es como de que no entras en el conflicto de que me la conocía o que o realmente la veo o así. Entonces, pues sí, la energía sí tiene mucho que ver en ese sentido. Que volvemos al mismo caso de los exorcismos. O sea, yo presencié esta energía buena, positiva, pero pues ahí son demonios y la energía es pues mala, pues. Que de hecho es curioso, o sea, como yo había dicho, ¿no? O sea, el tema de que yo siento que, por ejemplo, bueno, yo he investigado, no he encontrado como precedentes de que exista, como por ejemplo, algún tipo de posesión en otra religión o cuestiones así. Entonces, por ejemplo, la religión católica, ¿no? Si se fijan, las personas que les sucede o sufren de algún tipo de posesión son las personas que son más allegadas a la iglesia, ¿no? La religión católica y cuestiones así. Entonces, mismo es eso, ¿no? A lo mejor también como de esa energía, ¿no? De la creencia de que hay algo más allá, ¿no? O de que existe un Dios y cuestiones así, que también, o sea, ellos tratan de atraer esa energía, pero pues también a lo mejor atraen pues lo malo y son más perceptibles de sufrir alguna posesión. Sí, digo, y al final de cuentas yo, ahorita que menciona eso de las personas que son más allegadas a la iglesia, la persona que yo les platiqué que conozco, esta persona es muy allegada a la iglesia y sí, hay veces que me ha platicado que hay veces que ella no puede dormir, que porque le empiezan a hablar las voces, ella le denomina voces que le están diciendo cosas, pero ella trata como que de ignorarlo, dice, yo no les pongo la atención porque yo sé que quieren algo que o les ayude o quieren algo de mí. Y si trato como de que de no hacer caso y así. Entonces sí me pongo a veces a pensar, digo, entonces si le prestara atención, esa persona también pudiera ser vulnerable a eso, a la posesión demoníaca. Pues podría ser. Entonces,
sí tiene mucho que ver la percepción que tienen las personas. Digo, esta persona es muy allegada a la religión católica y pues sí es algo bastante como pues extenso, ¿sabes? Es como de que el hecho de que pueda ver las cosas y de que las oiga, aunque sea balbucear, es como de que sí está extraño. Pues, algo más que quisiera agregar, que Pues más que nada que este caso como tal fue un parteaguas para los casos que se siguieron pues dando y que se debieron de tener pues más las medidas para poderse llevar los exorcismos como tal. Este, que sea es un poco más complicado el llegar a eso y pues agradecer a todas las personas que nos están escuchando por estar apoyando el video. Algo que usted nos quiera decir, Pri, algo que quiera aportar. pues sí, pues la verdad que este caso fue, la verdad sí, como usted dice, fue un parteaguas por lo, más que nada como por lo fuerte que fue el caso, ¿no? O sea, a dónde conlleva lo que fue la posesión demoníaca, ¿no? Incluso hasta la muerte. Entonces, como usted dice, o sea, si fue un parteaguas para que la iglesia tuviera como unas formas más rigurosas, ¿no? Para realmente ver que fuera un exorcismo y no un tema médico, Así. por el tema de demandas y cuestiones así. Entonces, la verdad que es un tema, bueno, fue un caso muy interesante que a mí la verdad me gustó mucho. Yo vi la película, vi la película y la verdad que me gustó como esas dos partes, ¿no? Como lo plantean en la película. Como le digo, donde ponen la parte médica y la parte pues religiosa, ¿no? Entonces, como yo hasta cierto punto siempre he sido de esa cuestión, ¿no? De poner en debate las cuestiones, ¿no? O sea, no me dejo guiar como pues, por lo primero que escucho, ¿no? O sea, sino que tiene que tener todo como un balance. Entonces, si bien es cierto, o sea, se pone como en debate esa cuestión, pero pues obviamente pues no se demerita ni una ni otra, ¿no? Como pudo haber sido un tema médico, como también pudo haber sido un tema pues, de posesión demoníaca. Así es. Bueno, pues sin más que decir, pues les agradecemos que nos hayan escuchado. Vamos a subir este capítulo igual a Facebook y a YouTube, que es donde estamos esperando que nos sigan apoyando como tal. Los invitamos a que nos den un like, que se suscriban, que nos dejen sus comentarios. Tengo una personita que me dejó una historia muy buena que no se anima a subirla a YouTube, me lo mandó al personal y Que de hecho, ya lo estaremos platicando. que de hecho, si quieren, si quieren podemos hacer un episodio de eso, de historias. Si quieren, mándenos sus historias. Y el próximo episodio pues sería de eso, ¿no? Sí, claro. Contando las historias pues, De nuestros seguidores. Entonces, si gustan mandarnos sus historias, con gusto las estaremos recibiendo. ¿A dónde nos las pueden enviar primero que pues nada? mire, las pueden dejar en YouTube y las pueden dejar en Spotify, que es donde se están subiendo ahorita los episodios. O si no, en la descripción les dejamos algún correo, ¿no? Para que puedan mandar por correo también. También les podemos dejar el correo electrónico, igual ahí, si quieren que sea anónimo o quieren que se conozca su nombre, pues lo podemos hacer de las dos maneras y la finalidad es de que se animen a contarnos sus historias y que pues se veamos de que no somos a las únicas personas a las que nos han contado este tipo de historias. Que han pasado este tipo de sucesos. Yo sé que hay miles de personas que pues a diario pues les pasan sucesos paranormales, entonces estaría interesante como saber qué sucesos fueron los que les pasaron, que al fin de cuentas pues es como lo común que tenemos, ¿no? O sea que todas las historias tienen algo en común que llevan al mismo punto, ¿no? Así es. Bueno, pues sin más por el momento, nos despedimos. Mi nombre es Víctor Castillo. Mi nombre es Oscar Méndez. Y
Esto fue Percepción Paranormal. Der Hass drängt dich. Ne? Der Hass lässt dir keine. Der Neid über die andere Engel. Es gibt's nicht Ruhe! Ruhe gibt's nur da oben! Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, aber es gibt's nur ja, no. Nur Hass. Ja, Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. nein! Und für uns gibt's nie Ruhe, nie! Empfehle ich dir auszufahren. Namen des Vaters. Ich bete dich, Palast, den Jungfrau die Ehre zu geben.